Maple Hollow Promise. Comienza cuando Natalie, una orgullosa granjera de Kentucky a punto de perderlo todo, contrata a un silencioso vagabundo llamado Daniel. Pero su llave inglesa no es lo único que arregla su mundo. Él esconde un secreto, multimillonario. ¿Destruirá la verdad su frágil vínculo recién nacido? Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos sigues hoy. El sol matutino caía a plomo sobre Natalie Rhodes, mientras luchaba con el viejo tractor que se había averiado por tercera vez ese mes. El sudor le goteaba por la frente mientras lanzaba la llave inglesa al suelo con frustración. «Maldita sea», gritó pateando el neumático. «Otra vez no». A sus 36 años, Natalie estaba acostumbrada a resolver los problemas por sí sola. Desde que su exprometido, Tom, la abandonó hace 2 años, dejándola con una montaña de deudas y la granja Maple Hollow que administrar sola, había estado luchando por mantenerse a flote. La granja, enclavada en las colinas de Kentucky, era todo lo que le quedaba del legado de su padre. Se secó la frente con el dorso de la mano y miró los campos que necesitaban ser sembrados. Sin el tractor estaba en serios problemas. El banco ya le pisaba los talones por los pagos de la hipoteca que había perdido. «¡Qué legado, papá!», murmuró, pensando en su padre que había fallecido hacía 3 años. Habían sido cercanos, pero testarudos, ambos. Él nunca quiso modernizar la granja, y ella nunca quiso admitir cuando necesitaba ayuda. El sonido de neumáticos sobre la grava la hizo girar hacia el camino de entrada. Una camioneta destartalada que no reconocía subía por el largo camino hacia la granja. Natalie frunció el ceño. No esperaba a nadie. La camioneta se detuvo y un hombre alto se bajó. Llevaba vaqueros desgastados, botas de trabajo y una camisa azul descolorida con las mangas remangadas. Tenía una mandíbula fuerte cubierta de barba incipiente y sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Natalie, llevando instintivamente la mano a la cadera donde normalmente guardaba una pequeña navaja. El hombre sonrió con facilidad mientras se acercaba. «Eso espero. Me llamo Daniel Cross. He oído en el pueblo que podría estar buscando ayuda por aquí». Natalie levantó una ceja. «¿Quién le ha dicho eso?» «Un tipo en la cafetería. Dijo que la finca Rhodes podría necesitar un par de manos extra». Se quitó las gafas de sol, revelando unos amables ojos marrones que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. «Solo paso por aquí buscando trabajo. Sé manejar una granja». Lo que Daniel no dijo es que su verdadero nombre era Daniel Whitaker, heredero de una de las mayores empresas agrícolas del país. Había abandonado las interminables reuniones, las expectativas y el foco mediático. Durante el último mes, había estado viajando sin nada más que su camioneta y el deseo de encontrar algo real. Natalie lo miró de arriba abajo. «No puedo permitirme contratar a nadie ahora mismo». Daniel miró el tractor. «Parece que podría usar algo de ayuda con eso. Lo tengo bajo control», dijo a la defensiva. Él levantó las manos, sin ofender. «¿Cuál es el problema?». Natalie suspiró. «El motor no arranca. He comprobado la batería y la línea de combustible». «¿Le importa si echo un vistazo?», preguntó. Ella dudó, luego asintió. «Hágalo usted mismo». Daniel se remangó las mangas, revelando antebrazos morenos y musculosos con viejas cicatrices y callos que hablaban de años de duro trabajo. Se inclinó sobre el motor, sus movimientos seguros y experimentados. Natalie se cruzó de brazos, observándolo con escepticismo. Después de unos minutos, emergió con una pequeña pieza en la mano. «Su solenoide de arranque está estropeado», dijo. «Fácil de arreglar si tiene un repuesto». Natalie frunció el ceño. «Lo he comprobado. Es complicado con este modelo», dijo sin ningún atisbo de condescendencia. «¿Tiene un cobertizo de piezas?». A regañadientes, ella lo guió hasta el cobertizo donde su padre había guardado equipos y piezas de repuesto durante décadas. Daniel encontró lo que necesitaba en minutos, como si hubiera estado trabajando con estas máquinas toda su vida. 1 hora más tarde, el tractor rugió volviendo a la vida. Natalie no pudo ocultar su sorpresa ni su alivio. Adivinanza afortunada,
dijo, aunque su tono se había suavizado. Daniel se limpió las manos con un trapo. «Mire, necesito trabajo y usted necesita ayuda. No pido mucho, habitación, comida y ya un pequeño salario. Soy un trabajador duro y sé de agricultura». Natalie se mordió el labio. Estaba ahogada en trabajo y la siembra de primavera no podía esperar. «Una semana de prueba», dijo finalmente. «Luego ya veremos». Daniel asintió, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Perfecto. Hay un pequeño apartamento encima del granero», dijo señalando. «Nada lujoso, pero está limpio. Las comidas son a las 6, al mediodía y a las 6. Si se las pierde, ¿se las apaña solo?» «Sí, señora», dijo con un toque de diversión en su voz. «Y no me llame señora. Soy Natalie». «Natalie», repitió él, y algo en la forma en que dijo su nombre la hizo detenerse. Esa noche, después de mostrarle a Daniel la propiedad, Natalie se sentó a su mesa de la cocina revisando las cuentas. Los números no cuadraban, sin importar cómo los arreglara. Necesitaba un milagro para salvar este lugar, y un peón temporal no iba a solucionar sus problemas. Un golpe en la puerta mosquitera la sobresaltó. Daniel estaba allí con una caja de herramientas. «Lo siento por molestarla», dijo. «He notado que su sistema de riego está goteando cerca del campo este. Pensé que podría arreglarlo antes de la mañana». Natalie lo miró fijamente. «Ahora son casi las 9». Él se encogió de hombros. «No me importa, la luna es lo suficientemente brillante para trabajar». Ella lo siguió hasta el campo con una linterna en la mano. Efectivamente, él encontró el problema. Una sección de tubería agrietada que había estado goteando agua y dinero lentamente durante quién sabe cuánto tiempo. «Mi padre era bueno con los caballos, no con las tuberías», dijo Natalie, observando cómo Daniel trabajaba rápidamente para reemplazar la sección. «¿Y usted?», preguntó Daniel. «Soy buena con los números en realidad. Tengo un título en 1900, Administración de Empresas. Iba a modernizar este lugar, hacerlo rentable de nuevo». Se rió sin humor. Ese era el plan, de todos modos. Daniel la miró. «Sigue siendo un buen plan». «Sí, bueno, los planes cambian. Mi ex prometido Tom también tenía grandes ideas. Luego llegó la primera mala temporada y decidió que la agricultura ya no era romántica». Se detuvo, preguntándose por qué le contaba sus problemas a este desconocido. «Su pérdida», dijo Daniel simplemente, apretando el último racor. De vuelta en la casa, Natalie le ofreció café. Se sentaron en el porche, los sonidos nocturnos de la granja que los rodeaban. «Entonces, ¿solo de paso?», preguntó. «¿De dónde? ¿Viene?». Daniel dudó. «De todas partes, en realidad. Necesitaba un cambio de aires». «¿Huyendo de algo o hacia algo?», preguntó Natalie. Luego sacudió la cabeza. «Lo siento, no es asunto mío». «Un poco de ambos, quizás», respondió con una media sonrisa. «¿Y usted? ¿Siempre ha estado aquí?». «Excepto por la universidad. Regresé cuando papá enfermó. Pensé que sería temporal». Miró los campos oscuros. «Ahora no puedo imaginarme en ningún otro lugar». Maple Hollow Promise. Comienza cuando Natalie, una orgullosa granjera de Kentucky a punto de perderlo todo, contrata a un silencioso vagabundo llamado Daniel. Pero su llave inglesa no es lo único que arregla su mundo. Él esconde un secreto, multimillonario. ¿Destruirá la verdad su frágil vínculo recién nacido? Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos sigues hoy. El sol matutino caía a plomo sobre Natalie Rhodes, mientras luchaba con el viejo tractor que se había averiado por tercera vez ese mes. El sudor le goteaba por la frente mientras lanzaba la llave inglesa al suelo con frustración. «Maldita sea», gritó pateando el neumático. «Otra vez no». A sus 36 años, Natalie estaba acostumbrada a resolver los problemas por sí sola. Desde que su exprometido, Tom, la abandonó hace 2 años, dejándola con una montaña de deudas y la granja Maple Hollow que administrar sola, había estado luchando por mantenerse a flote. La granja, enclavada en las colinas de Kentucky, era todo lo que le quedaba del legado de su padre. Se secó la frente con el dorso de la mano y miró los campos que necesitaban ser sembrados. Sin el tractor estaba en serios problemas.
El banco ya le pisaba los talones por los pagos de la hipoteca que había perdido. «¡Qué legado, papá!», murmuró, pensando en su padre que había fallecido hacía 3 años. Habían sido cercanos, pero testarudos, ambos. Él nunca quiso modernizar la granja, y ella nunca quiso admitir cuando necesitaba ayuda. El sonido de neumáticos sobre la grava la hizo girar hacia el camino de entrada. Una camioneta destartalada que no reconocía subía por el largo camino hacia la granja. Natalie frunció el ceño. No esperaba a nadie. La camioneta se detuvo y un hombre alto se bajó. Llevaba vaqueros desgastados, botas de trabajo y una camisa azul descolorida con las mangas remangadas. Tenía una mandíbula fuerte cubierta de barba incipiente y sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Natalie, llevando instintivamente la mano a la cadera donde normalmente guardaba una pequeña navaja. El hombre sonrió con facilidad mientras se acercaba. «Eso espero. Me llamo Daniel Cross. He oído en el pueblo que podría estar buscando ayuda por aquí». Natalie levantó una ceja. «¿Quién le ha dicho eso?» «Un tipo en la cafetería. Dijo que la finca Rhodes podría necesitar un par de manos extra». Se quitó las gafas de sol, revelando unos amables ojos marrones que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. «Solo paso por aquí buscando trabajo. Sé manejar una granja». Lo que Daniel no dijo es que su verdadero nombre era Daniel Whitaker, heredero de una de las mayores empresas agrícolas del país. Había abandonado las interminables reuniones, las expectativas y el foco mediático. Durante el último mes, había estado viajando sin nada más que su camioneta y el deseo de encontrar algo real. Natalie lo miró de arriba abajo. «No puedo permitirme contratar a nadie ahora mismo». Daniel miró el tractor. «Parece que podría usar algo de ayuda con eso. Lo tengo bajo control», dijo a la defensiva. Él levantó las manos, sin ofender. «¿Cuál es el problema?». Natalie suspiró. «El motor no arranca. He comprobado la batería y la línea de combustible». «¿Le importa si echo un vistazo?», preguntó. Ella dudó, luego asintió. «Hágalo usted mismo». Daniel se remangó las mangas, revelando antebrazos morenos y musculosos con viejas cicatrices y callos que hablaban de años de duro trabajo. Se inclinó sobre el motor, sus movimientos seguros y experimentados. Natalie se cruzó de brazos, observándolo con escepticismo. Después de unos minutos, emergió con una pequeña pieza en la mano. «Su solenoide de arranque está estropeado», dijo. «Fácil de arreglar si tiene un repuesto». Natalie frunció el ceño. «Lo he comprobado. Es complicado con este modelo», dijo sin ningún atisbo de condescendencia. «¿Tiene un cobertizo de piezas?». A regañadientes, ella lo guió hasta el cobertizo donde su padre había guardado equipos y piezas de repuesto durante décadas. Daniel encontró lo que necesitaba en minutos, como si hubiera estado trabajando con estas máquinas toda su vida. 1 hora más tarde, el tractor rugió volviendo a la vida. Natalie no pudo ocultar su sorpresa ni su alivio. «Adivinanza afortunada», dijo, aunque su tono se había suavizado. Daniel se limpió las manos con un trapo. «Mire, necesito trabajo y usted necesita ayuda. No pido mucho, habitación, comida y ya un pequeño salario. Soy un trabajador duro y sé de agricultura». Natalie se mordió el labio. Estaba ahogada en trabajo y la siembra de primavera no podía esperar. «1 semana de prueba», dijo finalmente. «Luego ya veremos». Daniel asintió, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Perfecto. Hay un pequeño apartamento encima del granero», dijo señalando. «Nada lujoso, pero está limpio. Las comidas son a las 6, al mediodía y a las 6. Si se las pierde, ¿se las apaña solo?». «Sí, señora», dijo con un toque de diversión en su voz. «Y no me llame señora. Soy Natalie». «Natalie», repitió él, y algo en la forma en que dijo su nombre la hizo detenerse. Esa noche, después de mostrarle a Daniel la propiedad, Natalie se sentó a su mesa de la cocina revisando las cuentas. Los números no cuadraban, sin importar cómo los arreglara. Necesitaba un milagro para salvar este lugar, y un peón temporal no iba a solucionar sus problemas.
Un golpe en la puerta mosquitera la sobresaltó. Daniel estaba allí con una caja de herramientas. «Lo siento por molestarla», dijo. «He notado que su sistema de riego está goteando cerca del campo este. Pensé que podría arreglarlo antes de la mañana». Natalie lo miró fijamente. «Ahora son casi las 9». Él se encogió de hombros. «No me importa, la luna es lo suficientemente brillante para trabajar». Ella lo siguió hasta el campo con una linterna en la mano. Efectivamente, él encontró el problema. Una sección de tubería agrietada que había estado goteando agua y dinero lentamente durante quién sabe cuánto tiempo. «Mi padre era bueno con los caballos, no con las tuberías», dijo Natalie, observando cómo Daniel trabajaba rápidamente para reemplazar la sección. «¿Y usted?», preguntó Daniel. «Soy buena con los números en realidad. Tengo un título en 1900, Administración de Empresas. Iba a modernizar este lugar, hacerlo rentable de nuevo». Se rió sin humor. Ese era el plan, de todos modos. Daniel la miró. «Sigue siendo un buen plan». «Sí, bueno, los planes cambian. Mi ex prometido Tom también tenía grandes ideas. Luego llegó la primera mala temporada y decidió que la agricultura ya no era romántica». Se detuvo, preguntándose por qué le contaba sus problemas a este desconocido. «Su pérdida», dijo Daniel simplemente, apretando el último racor. De vuelta en la casa, Natalie le ofreció café. Se sentaron en el porche, los sonidos nocturnos de la granja que los rodeaban. «Entonces, ¿solo de paso?», preguntó. «¿De dónde? ¿Viene?». Daniel dudó. «De todas partes, en realidad. Necesitaba un cambio de aires. ¿Huyendo de algo o hacia algo?», preguntó Natalie. Luego sacudió la cabeza. «Lo siento, no es asunto mío». «Un poco de ambos, quizás», respondió con una media sonrisa. «¿Y usted? ¿Siempre ha estado aquí?». «Excepto por la universidad. Regresé cuando papá enfermó. Pensé que sería temporal». Miró los campos oscuros. «Ahora no puedo imaginarme en ningún otro lugar». Daniel asintió con comprensión en sus ojos. La semana pasó volando. Daniel trabajó desde el amanecer hasta el atardecer, arreglando cosas que Natalie ni siquiera sabía que estaban rotas. Reparó cercas, ajustó equipos y ayudó a ejercitar los 3 caballos que Natalie tenía, los últimos de lo que una vez fue un rentable programa de cría que su padre había dirigido. Lo más sorprendente fue cómo manejaba a los animales. El más temperamental de sus caballos, un semental llamado Thunder, se encariñó con Daniel inmediatamente. «Tiene una forma especial con él», dijo Natalie, observando a Daniel cepillar al caballo. «Los animales saben cuando los respetas», respondió. «Mi abuelo me enseñó eso». «¿Era granjero?», preguntó ella. Los ojos de Daniel se nublaron brevemente. «Tenía tierras, sí». Al final de la semana, Natalie no podía imaginar la granja sin él. Mientras cenaban el viernes por la noche, una comida sencilla de pollo y verduras que Natalie había preparado, ella se aclaró la garganta. «Bueno, la semana ha terminado», dijo. Daniel dejó su tenedor, su expresión ilegible. «Sí, lo está. El trabajo que has hecho me habría llevado meses. Encantado de ayudar». Natalie respiró hondo. «Me gustaría que te quedaras. El mismo acuerdo, si te parece bien». La sonrisa que se dibujó en su rostro hizo que algo revoloteara en su pecho. «Me parece bien», dijo. A medida que los días se convertían en semanas, cayeron en una rutina cómoda. Trabajarían por separado, por las mañanas. Natalie manejando el papeleo y la planificación, Daniel ocupándose del trabajo físico. Después del almuerzo, a menudo trabajarían juntos en lo que necesitara más atención. Natalie se encontró riendo más de lo que lo había hecho en años. Daniel tenía un sentido del humor tranquilo y una forma de hacer que incluso el trabajo más duro pareciera manejable. Se sorprendió a sí misma mirándolo cuando él no miraba. La forma en que su camisa se pegaba a su espalda con el calor, la forma gentil en que manejaba a los animales, la expresión pensativa que llevaba cuando creía que nadie la estaba observando. Una tarde, una repentina tormenta de primavera los sorprendió en los campos. Corrieron hacia el granero, empapados hasta los huesos y riendo. «Eso surgió de la nada», dijo Natalie, escurriendo el agua de su cabello.
Daniel cogió un par de toallas viejas de una estantería. «Aquí», dijo, dándole una. Sus dedos se rozaron y Natalie sintió una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con el rayo del exterior. Por un momento se quedaron cerca, el único sonido la lluvia golpeando el techo y su respiración. Daniel extendió la mano lentamente y le metió un mechón de cabello mojado detrás de la oreja. El corazón de Natalie latía con fuerza en su pecho. El momento se vio interrumpido por el timbre de un teléfono. Daniel retrocedió sacando su teléfono móvil del bolsillo. Miró la pantalla, frunció el ceño y rechazó la llamada. «¿Todo bien?», preguntó Natalie. «Bien», dijo, pero su mandíbula estaba tensa. «Solo alguien con quien no quiero hablar, ahora mismo». El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. «Debe ser importante», dijo Natalie. Daniel suspiró y caminó unos pasos. «Necesito coger esto», dijo disculpándose. Natalie asintió y se ocupó de revisar a los caballos, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de su conversación. «Te dije que no llamaras a este número. No voy a volver. No me importa la junta directiva. Es mi vida, Richard». Terminó la llamada abruptamente y se volvió para encontrar a Natalie fingiendo que no había oído nada. «Lo siento por eso», dijo, con la voz tensa. «No hay problema. Parece que alguien te está buscando». Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella. «Es complicado». «¿No siempre lo es?», respondió ella con una pequeña sonrisa. Esa noche, Natalie se sentó en su columpio del porche, observando la puesta de sol después de la tormenta. Daniel se acercó del granero con 2 tazas en las manos. «¿Café?», ofreció dándole una. «Gracias», dijo, haciendo espacio para él en el columpio. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, el columpio crujiendo suavemente. «Estuve comprometido una vez», dijo Daniel de repente. «No funcionó». Natalie lo miró sorprendida por la revelación personal. «¿Qué pasó?». «Ella amaba la idea de mí más que a mí mismo», dijo después de una pausa. «¿Qué pasó con tu ex?». Natalie suspiró. «Tom quería las partes buenas de la vida rural, las puestas de sol, el espacio abierto. No quería el trabajo duro, la incertidumbre. Su pérdida», dijo Daniel de nuevo, haciendo eco de sus palabras de su primera noche. Sus ojos se encontraron, y esta vez no hubo ninguna llamada telefónica que interrumpiera el momento. Daniel se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse. En cambio, Natalie cerró la distancia entre ellos, sus labios uniéndose en un beso suave. Cuando se separaron, el corazón de Natalie estaba acelerado. Hacía tanto tiempo que no sentía algo así. «Debería descansar», dijo, de repente asustada de cuánto quería que él se quedara. Daniel asintió, con comprensión en sus ojos. «Buenas noches, Natalie». Mientras yacía en la cama esa noche, Natalie no podía dejar de pensar en el beso, en Daniel. Por primera vez en años se sentía esperanzada sobre el futuro, pero una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba: «Precaución». ¿Por qué alguien como Daniel, capaz, amable e innegablemente guapo, elegiría trabajar como peón en una granja en dificultades? ¿De qué estaba huyendo? Lo que Natalie no sabía era que en ese mismo momento Daniel estaba sentado en su pequeño apartamento sobre el granero, mirando su teléfono. En la pantalla había una alerta de noticias sobre Daniel Whitaker, heredero de Whitaker Agricultural Industries, quien había desaparecido misteriosamente de la vida pública hacía semanas. Cuanto más tiempo se quedara en Maple Hollow Farm, mayor sería el riesgo de que su verdadera identidad fuera descubierta. Pero al pensar en Natalie, su fuerza, su determinación, su beso, supo que no podía irse. Todavía no. No hasta que encontrara una manera de decirle la verdad sin perderla, la verdad que podría destruir todo lo que estaba creciendo entre ellos. Las semanas que siguieron a su primer beso trajeron una nueva energía a Maple Hollow Farm. La primavera estaba en plena floración, y por primera vez en años, Natalie se atrevió a esperar que las cosas pudieran cambiar. Con la ayuda de Daniel, habían plantado más acres de los que había podido gestionar sola, habían arreglado la mayoría de los equipos críticos e incluso habían comenzado a hacer planes para revivir el programa de cría de caballos de su padre. «Pareces más feliz», dijo Maggie,
la mejor amiga de Natalie desde la secundaria, mientras bebían té helado en el porche un domingo por la tarde. Daniel había ido al pueblo por suministros, dando a las mujeres tiempo para ponerse al día. Las cosas están mejorando, admitió Natalie, tratando de ocultar su sonrisa. Maggie levantó una ceja. ¿Y supongo que no tiene nada que ver con ese apuesto peón que has contratado? Natalie sintió que sus mejillas se sonrojaban. Daniel ha sido de gran ayuda por aquí. Ajá, dijo Maggie con una sonrisa conocedora. Solo una gran ayuda. La forma en que lo miras cuenta una historia diferente. ¿Es tan obvio?, gimió Natalie. Solo para cualquiera con ojos, bromeó Maggie. Entonces, ¿cuál es su historia? Los hombres así no suelen aparecer de la nada para trabajar en granjas con dificultades. La pregunta incomodó a Natalie, a pesar de haberse acercado más a Daniel durante el último mes. Todavía había mucho sobre él que desconocía. Solo está de paso, dijo Natalie. Necesitaba trabajo, yo necesitaba ayuda. ¿Y eso es todo?, insistió Maggie. Es todo lo que sé, admitió Natalie. No habla mucho de su pasado. Maggie frunció el ceño. ¿No crees que es un poco extraño? El mundo tiene cosas de las que no quiere hablar, lo defendió Natalie. Solo digo que tengas cuidado, dijo Maggie con suavidad. Ya has sufrido antes. No quiero volver a verte sufrir. Después de que Maggie se fue, Natalie no podía dejar de pensar en las preocupaciones de su amiga. Daniel se estaba volviendo importante para ella, quizás demasiado importante, y ella casi no sabía nada de su vida antes de llegar a su granja. Esa tarde, cuando Daniel regresó del pueblo, se sentaron juntos en el porche, como se había convertido en su costumbre. El aire entre ellos se sentía diferente después de la visita de Maggie. ¿Todo bien?, preguntó Daniel notando su silencio. Natalie respiró hondo. ¿De dónde eres, Daniel? ¿De verdad? Él se tensó ligeramente. Ya te lo dije, me he mudado mucho. Eso no es una respuesta, dijo ella suavemente. Nos hemos estado acercando. Solo quiero saber quién eres. Daniel miró hacia los campos con una expresión preocupada. Crecí en Virginia, en una granja como esta. No era del todo mentira. La finca de la familia Whittaker había comenzado como una granja hace generaciones, antes de convertirse en un imperio corporativo. ¿Y tu familia? Mi padre y yo no nos llevamos bien, dijo con cuidado. Tenía ciertas expectativas para mi vida con las que no podía vivir. Natalie asintió lentamente. Ella entendía muy bien las expectativas familiares. ¿Es él quien te llama? ¿Tu padre? A veces él, a veces la gente que trabaja para él, admitió Daniel. Natalie tomó su mano. De lo que sea que estés huyendo, Daniel, puedes contármelo. Él apretó su mano. Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que le quitó el aliento. Todavía no, dijo. Por favor, confía en mí un poco más. Contra su mejor juicio, Natalie asintió. Cuando él la besó, suave y dulce al principio, luego con creciente pasión, ella se dejó llevar por el momento, dejando de lado sus dudas. Más tarde esa noche, enredada en sus sábanas, Natalie observó a Daniel dormir a su lado. A la luz de la luna que entraba por la ventana de su dormitorio, trazó las líneas de su rostro con la mirada, preguntándose sobre los secretos que guardaba. Fueran cuales fueran, se estaba enamorando de él, y eso la aterrorizaba. Mientras tanto, en las oficinas corporativas de Whittaker Agricultural Industries en Richmond, Virginia, Richard Keene, el director de operaciones de la empresa, estaba cada vez más frustrado. Como mano derecha de Daniel Whittaker durante 5 años, era una de las pocas personas que sabía dónde había ido el heredero. «Ha pasado más de un mes, señor», dijo Richard a James Whittaker, el padre de Daniel y director ejecutivo de la empresa. «El consejo está impaciente. Tenemos que hacer un anuncio sobre la ausencia de Daniel». James Whittaker, un hombre severo de 60 años con cabello plateado y fríos ojos azules, tan diferentes de los cálidos ojos marrones de su hijo, frunció el ceño profundamente. «¿Has hablado con él?», exigió James. «Lo he intentado». «Se niega a regresar», dijo Richard.
pero he rastreado su ubicación hasta una pequeña granja en Kentucky, Granja Maple Hollow, propiedad de una mujer llamada Natalie Rhodes. La expresión de James se oscureció. Averigua todo lo que puedas sobre esta mujer y su granja. Mi hijo puede estar pasando por una especie de crisis de mediana edad, pero tiene responsabilidades de las que no puede simplemente alejarse. Sí, señor, asintió Richard. Y Richard, añadió James, ni una palabra de esto a la prensa. Lo último que necesitamos es un circo mediático. De vuelta en Maple Hollow, los días cayeron en un ritmo cómodo. Natalie y Daniel trabajaban codo con codo durante el día y pasaban las noches juntos, hablando, riendo y acercándose cada vez más. Para Daniel, era una especie de paz que nunca había conocido. Una tarde particularmente calurosa, decidieron sacar a los caballos a dar un paseo para revisar las vallas del lado más alejado de la propiedad. Cabalgaron a un ritmo pausado, Daniel sobre Thunder y Natalie sobre su yegua, Starlight. «Mi padre me enseñó a montar antes de que pudiera caminar», dijo Natalie, observando a Daniel manejar al semental con facilidad. «Pero nunca me dejaría competir con él. Decía que no era propio de una dama». Daniel sonrió. «Así que, naturalmente, competías con todos los demás cuando él no miraba». Natalie se rió. «¿Cómo lo sabes?» «Porque te conozco», dijo él, sus ojos suaves de afecto. «¿Correr hasta el gran roble?», desafió de repente. Echaron a correr, los caballos galopando a través del campo abierto, la risa de Natalie detrás de ellos como música. Ella ganó por poco, su rostro sonrojado por el esfuerzo y la alegría al detenerse. «Me dejaste ganar», lo acusó juguetonamente. «Nunca», prometió, inclinándose para apartarle un mechón de pelo de la cara. «No me atrevería». Desmontaron junto a un pequeño arroyo para dejar que los caballos bebieran. Sentados en la orilla cubierta de hierba, Daniel acercó a Natalie, su espalda contra su pecho, sus brazos alrededor de su cintura. «Podría quedarme así para siempre», murmuró en su cabello. Natalie sintió un dolor en el pecho. «Pero no lo harás, ¿verdad?» Daniel se tensó. «¿Qué quieres decir?» Ella se volvió para mirarlo. «Dijiste que solo estabas de paso cuando llegaste aquí. ¿Sigue siendo cierto?» La pregunta quedó suspendida entre ellos. Daniel le tomó la cara entre sus manos. «No te esperaba», dijo honestamente. «No esperaba nada de esto, pero ahora que te he encontrado, no quiero irme». «Entonces no te vayas», susurró ella. Él la besó profundamente, como si intentara verter todos sus sentimientos no expresados en ese único gesto. Cuando finalmente se separaron, su expresión era preocupada. «Hay cosas que necesito contarte, Natalie. Cosas sobre quién soy». Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. «Dime ahora». Él abrió la boca para hablar, pero el timbre de su teléfono lo interrumpió. Daniel maldijo entre dientes comprobando la pantalla. «Tengo que atender». «Esto», dijo disculpándose. «Es importante», Natalie asintió, intentando ocultar su decepción. Caminó hasta el borde del arroyo, dándole privacidad, pero no pudo evitar escuchar su parte de la conversación. «No, Richard, no pueden hacer eso sin mi firma. No me importa lo que diga mi padre, no, absolutamente no». Su voz se volvió más agitada. «La granja Rhodes, ¿cómo sabes de Parindas?», se detuvo, su rostro se oscureció. «Aléjate de aquí, Richard, lo digo en serio». Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. «¿Daniel?» Natalie se acercó con cautela. «¿Qué está pasando?» Él se pasó una mano por el pelo. «Tenemos que volver», dijo, su voz tensa. «Te lo explicaré todo esta noche, lo prometo». El regreso a la granja fue tenso y silencioso. Al acercarse a la casa principal, Natalie vio un coche desconocido estacionado en el camino de entrada, una elegante berlina negra de lujo que parecía totalmente fuera de lugar entre los edificios de la granja. Un hombre con un traje caro estaba en su porche, mirando impacientemente su reloj. Cuando los vio, se enderezó y dio un paso adelante. «Señor Whittaker», dijo, «su padre me envió para traerlo a casa». Natalie se quedó helada, mirando entre el desconocido y Daniel. «Señor Whittaker», repitió con clara confusión en su rostro.
La expresión de Daniel era una mezcla de ira y resignación. «Maldita sea, Richard», murmuró desmontando de Thunder. «¿Qué está pasando?», exigió Natalie, bajándose de su caballo. «¿Quién es este hombre y por qué te llama Whitaker?». Richard dio un paso adelante, extendiendo su mano a Natalie. «Richard King, director de operaciones de Whitaker Agricultural Industries. Pido disculpas por la intrusión, señorita Rhodes, pero necesito hablar con Daniel sobre un asunto urgente de la empresa». Natalie ignoró su mano, volviéndose hacia Daniel. «Whitaker Agricultural Industries, la empresa que ha estado comprando todas las pequeñas granjas del estado». Su voz se elevó con incredulidad. «¿Quién eres?». Daniel se acercó a ella. «Natalie, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», exigió ella. «¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Que no eres Daniel Cross, solo un peón de granja que pasa por aquí?». «Soy Daniel», insistió él. «Daniel Whitaker. Pero todo lo demás, cómo me siento por la granja, por ti, eso es real». Richard se aclaró la garganta. «Quizás debería esperar en el coche», dijo, claramente incómodo con el drama personal que se desarrollaba. «Sí, deberías», espetó Daniel sin apartar la mirada de Natalie. Mientras Richard se retiraba, Natalie cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho, como si se estuviera sosteniendo físicamente. «¿Por qué?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué las mentiras? ¿Era una especie de juego para ti?». «No», dijo Daniel con firmeza. «Dios, no. Dejé Richmond porque no podía soportar esa vida ya. Las reuniones interminables, la atención de los medios, las relaciones superficiales. Solo quería algo real». «¿Así que viniste aquí y fingiste ser otra persona?». «No planeé nada de esto», dijo. «Solo conducía, sin destino en mente. Cuando paré en el pueblo y escuché sobre una granja que necesitaba ayuda, pareció correcto. No planeaba quedarme, y ciertamente no planeaba enamorarme de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. En otras circunstancias, ya oírle decir que la quería habría hecho que el corazón de Natalie se llenara de alegría. Ahora solo hacía que la traición doliera más. «Me miraste a los ojos todos los días y me hiciste creer que eras alguien más», dijo ella, su voz temblorosa. «Sabías lo mucho que esta granja significa para mí, lo mucho que he estado luchando por mantenerla, y todo este tiempo eres una de las personas cuya empresa ha estado obligando a agricultores como yo a vender». «Yo no soy mi padre», dijo Daniel. «No estoy de acuerdo con la forma en que Whitaker Ag hace negocios. Esa es parte de la razón por la que me fui». «Pero no me dijiste eso, ¿verdad?», replicó Natalie. «Todas esas veces que hablé de mis problemas financieros, de lo cerca que estoy de perder este lugar, ¿te reías de mí?». La pobre Natalie Rhodes, tan orgullosa, tan terca, ni siquiera sabe que se acuesta con el enemigo. «No fue así», dijo Daniel acercándose a ella. Natalie retrocedió fuera de su alcance. «No me toques». El dolor en sus ojos fue como un golpe físico. Daniel dejó caer la mano. «Natalie, por favor, dame la oportunidad de arreglar esto». «¿Cómo?», exigió ella. «¿Cómo arreglas el hecho de que me has estado mintiendo desde el momento en que nos conocimos? ¿Que compartí mi cama, mi vida, mi corazón con alguien que ni siquiera existe?». Antes de que Daniel pudiera responder, Richard se acercó de nuevo, con aire apenado pero decidido. «Daniel, lo siento, pero tenemos que irnos. Tu padre ha convocado una reunión de emergencia del consejo para mañana por la mañana. Si no estás allí, amenaza con usar tu ausencia para que te destituyan del consejo por completo». Daniel apretó la mandíbula. «No me importa el consejo». «Deberías hacerlo», insistió Richard. «Tu padre está tomando medidas que no te gustarán, proyectos que van contra todo por lo que has estado luchando dentro de la empresa. Sin tu voto, tendrá vía libre». Natalie observó el intercambio viendo un lado diferente de Daniel. El hombre de negocios, el heredero, alguien con poder y responsabilidades que ella no conocía. «Deberías irte», dijo finalmente, su voz fría. Daniel se volvió hacia ella, con angustia en su rostro. «Natalie, solo vete», repitió ella. «Tienes una vida esperándote, Daniel Whitaker, una vida real. Esto
Hizo un gesto alrededor de la granja. Fue solo unas vacaciones para ti, una fantasía. Eso no es cierto, insistió él. No, lo es, la desafió. Siempre supiste que volverías eventualmente. Yo era solo algo con lo que pasar el rato. Daniel negó con la cabeza desesperadamente. Estás equivocada. Lo que tenemos es real. Lo que teníamos, corrigió ella, fue construido sobre mentiras. Richard se aclaró la garganta de nuevo. Daniel, realmente tenemos que irnos. Con una última mirada suplicante a Natalie, Daniel finalmente asintió. Recogeré mis cosas, dijo en voz baja. 10 minutos después, Natalie estaba en su porche, viendo cómo el coche negro desaparecía por el camino de entrada, llevándose al hombre del que se había enamorado y al hombre del que ahora se daba cuenta de que nunca había conocido de verdad. Mientras el sol se ponía sobre la granja Maple Hollow, Natalie se sentó sola en el columpio del porche, donde habían compartido tantas noches, tantos besos. La granja de repente se sentía más vacía que nunca, incluso después de la muerte de su padre, incluso después de que Tom se fuera. Porque esta vez había perdido no solo a una persona, sino el futuro en el que había vuelto a creer. Y en algún lugar en el camino a Richmond, Daniel Whittaker miraba por la ventana del coche de lujo, viendo cómo el campo pasaba volando, echando ya de menos la vida sencilla que había encontrado y la mujer que lo había hecho sentir realmente vivo por primera vez. Ella cambiará de opinión, dijo Richard, confundiendo el silencio de Daniel con simples problemas de relación. Una vez que se dé cuenta de quién eres, de lo que puedes ofrecerle. Daniel negó con la cabeza. No entiendes a Natalie. A ella no le importa el dinero ni el estatus. Le importa la honestidad, la tierra. Se volvió hacia su amigo con determinación en los ojos. Y a mí también. Por eso voy a esa reunión del consejo mañana, pero no por las razones que quiere mi padre. Richard levantó una ceja. ¿Qué planeas? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo Daniel. Algo que podría ayudarme a recuperar lo único que realmente importa. Mientras el coche continuaba hacia Richmond y el mundo corporativo del que había intentado escapar, Daniel hizo una promesa silenciosa. A Natalie, a sí mismo y a la tierra que los había unido. Encontraría una manera de volver con ella, una manera de arreglar las cosas, incluso si eso significaba enfrentarse a su padre y cambiar Whittaker Agricultural Industries para siempre. El horizonte de Richmond apareció a la vista mientras el elegante coche negro llevaba a Daniel de regreso al mundo que había dejado atrás. Las torres de cristal y acero reemplazaron las colinas onduladas y los campos abiertos que había llegado a amar en los últimos meses. La sede de Whittaker Agricultural Industries dominaba el centro de la ciudad, un monumento de 40 pisos al poder y la riqueza de su familia. Su apartamento se ha mantenido en su ausencia, dijo Richard mientras se metían en el garaje de estacionamiento subterráneo. Ahí su padre lo espera para cenar esta noche, antes de la reunión del consejo de mañana. Daniel asintió distraídamente, su mente todavía en la granja Maple Hollow con Natalie. El dolor en sus ojos cuando descubrió su mentira lo perseguía. Nunca tuvo la intención de causarle dolor. Necesito revisar toda la documentación de la junta antes de mañana, dijo Daniel, volviendo a su personaje empresarial con una facilidad incómoda. Especialmente cualquier cosa relacionada con nuestras operaciones en Kentucky. Richard lo miró de reojo. Sabes que tu padre no estará contento si intentas cambiar la estrategia de la empresa por un enredo personal. Natalie no es un enredo, dijo Daniel con brusquedad, y mis preocupaciones sobre cómo hacemos negocios son anteriores a conocerla. Por supuesto, dijo Richard con suavidad. He enviado los archivos a tu apartamento. Tu padre te espera a las 8. Entrar en su ático. Se sintió surrealista. Los muebles minimalistas, las ventanas del suelo al techo con sus vistas panorámicas de la ciudad, la cuidadosa colección de arte en las paredes. Nada de eso se sentía como un hogar ya. Después de la calidez y la comodidad acogedora de la granja de Natalie, este lugar parecía frío e impersonal. Daniel se duchó y se puso un traje,
sintiéndose como si se estuviera poniendo un disfraz. Cuando se miró en el espejo, Daniel Whittaker, heredero corporativo y miembro de la Junta, lo miró fijamente. No había rastro del hombre que había reparado tractores y arreglado cercas en Maple Hollow. La cena con su padre fue exactamente como Daniel esperaba, tensa y formal, celebrada en el comedor privado de un restaurante exclusivo donde el anciano Whittaker era tratado como un rey. James Whittaker miró a su hijo con una mirada fría a través del mantel blanco. «Espero que hayas sacado de tu sistema esta rebelión». «No fue una rebelión», dijo Daniel con calma. «Necesitaba tiempo para pensar, para averiguar lo que realmente quiero». «¿Y qué es eso, exactamente?», preguntó su padre. «¿Jugar a ser granjero? ¿Tirar por la borda generaciones de trabajo duro y éxito? Hacer negocios de manera ética», replicó Daniel. «Ayudar a los pequeños agricultores a sobrevivir en lugar de expulsarlos». James resopló. «Idealismo, el lujo de la juventud. Tú no siempre pensaste de esta manera», le recordó Daniel. «El abuelo construyó esta empresa sobre asociaciones con granjas familiares. Tu abuelo vivía en una época diferente», desestimó James. «El mercado ha cambiado, la consolidación es inevitable, solo si nosotros lo hacemos así». El camarero trajo sus filetes, interrumpiendo la tensa conversación. Comieron en silencio durante unos minutos antes de que James volviera a hablar. «Cuéntame sobre esta mujer Rhodes», dijo con indiferencia. Daniel dejó su tenedor. «No es asunto tuyo. Cuando el futuro CEO de mi empresa desaparece durante meses para trabajar como jornalero en su granja, se convierte en asunto mío». «¿Cómo? ¿Me encontraste?», preguntó Daniel. James hizo un gesto con la mano con desdén. «¿Importa? Lo que importa es que estás de vuelta donde te corresponde, listo para ocupar tu lugar en la empresa». «¿Y si eso no es lo que quiero?». Los ojos de su padre se endurecieron. «Entonces lo pierdes todo. Tu puesto en la Junta, tus acciones, tu herencia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Renunciar a tu derecho de nacimiento por algún granjero?». La amenaza permaneció en el aire entre ellos. Daniel conocía lo suficientemente bien a su padre como para saber que no era una farol. «La reunión de la Junta es a las 9 de mañana», dijo James, siguiendo adelante como si el asunto estuviera resuelto. «No llegues tarde». De vuelta en su apartamento, Daniel caminaba sin descanso. Había pasado años intentando complacer a su padre, intentando estar a la altura del nombre Whittaker. Pero en esos meses en Maple Hollow, trabajando con sus manos, conectándose con la tierra y con Natalie, había encontrado algo más significativo que el éxito empresarial. Cogió su teléfono y miró el número de Natalie. Siquiera contestaría si la llamaba. ¿Qué podía decir para arreglar las cosas? Todavía estaba lidiando con estos pensamientos cuando sonó su teléfono. Era Richard. «Tenemos un problema», dijo Richard sin preámbulos. «Tu padre adelantó la adquisición de Davidson en la agenda para mañana. Es lo primero». Daniel maldijo entre dientes. La adquisición de Davidson era un paquete de pequeñas granjas en Kentucky que Whittaker Ag había estado presionando para que vendieran, granjas como la de Natalie. «Él sabe que me opongo a ese trato», dijo Daniel. «Está intentando aprobarlo mientras estoy desequilibrado». «Hay más», continuó Richard. «He estado revisando el papeleo. La granja Maple Hollow está en la lista». Daniel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué?». «Tu padre la añadió durante tu ausencia. Al parecer, la señorita Rhodes está atrasada en sus pagos de la hipoteca». El banco está dispuesto a vender la deuda a Whittaker Ag. «Está haciendo esto para castigarme», se dio cuenta Daniel. «Para demostrarme que él está al mando». «Posiblemente», admitió Richard. «Pero también hay un caso de negocios. Esa tierra es valiosa, especialmente con los derechos de agua». Daniel tomó una decisión. «Necesito que empieces a hacer llamadas esta noche». «¿Qué tipo de llamadas?». «Voy a necesitar aliados para mañana. Y necesito todo lo que puedas encontrar sobre las finanzas de Maple Hollow». «Daniel», dijo Richard con cuidado, «¿qué planeas?». «Algo que mi padre no espera», respondió Daniel. «Algo que no verá venir hasta que sea demasiado tarde. Mientras,
Tanto de vuelta en la granja Maple Hollow, Natalie estaba pasando por su propia crisis. Después de que Daniel se fuera, se había dedicado al trabajo, pasando horas en los campos hasta que el agotamiento físico amortiguó temporalmente el dolor emocional. Pero ahora, sentada en la mesa de su cocina con hojas de cálculo extendidas, ante ella, la realidad se estaba derrumbando. El banco había llamado antes, dejando claro que su ampliación de la hipoteca era su oferta final. Sin un milagro, perdería la granja en pocos meses. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Por un momento salvaje, su corazón dio un salto de esperanza de que pudiera ser Daniel. En cambio, encontró a Maggie parada en el porche con una botella de vino. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo su amiga, observando los ojos enrojecidos y el aspecto desaliñado de Natalie. Natalie logró una débil sonrisa. «¿Cómo lo supiste?» «Pueblo pequeño», dijo Maggie siguiéndola adentro. «Bill en el restaurante vio un coche negro de lujo dirigiéndose hacia aquí. Luego, más tarde, vio el mismo coche saliendo con tu jornalero y un hombre con traje. Sirvió 2 copas de vino. ¿Quieres hablar de ello?» Toda la historia salió a borbotones. La verdadera identidad de Daniel, las mentiras, su relación, su repentina partida. «Daniel Whitaker», repitió Maggie cuando Natalie terminó. «Como en Whitaker Agricultural Industries, la empresa que ha estado comprando la mitad del condado». Natalie asintió miserablemente. «Sabía que estaba escondiendo algo», dijo Maggie, «pero nunca esperé esto». «Fui una tonta», dijo Natalie, «enamorándome de él, confiando en él». Maggie le tomó la mano. «No podía saberlo». «Debería haber hecho más preguntas», insistió Natalie. Todas esas llamadas telefónicas que recibía constantemente, la forma en que evitaba hablar de su pasado, ignoré las señales porque quería creer en él. «¿Crees que algo de eso fue real?», preguntó Maggie con suavidad. «¿Sus sentimientos? ¿Por ti?». Natalie miró fijamente su copa de vino. «Ya no sé qué creer. Dijo que me amaba, pero ¿cómo puedo confiar en nada de lo que dijo?». «Por lo que vale», dijo Maggie con cuidado, «la forma en que te miraba, eso es difícil de fingir». Una lágrima resbaló por la mejilla de Natalie. «Ya no importa. Ha vuelto a su vida real, sus mansiones y aviones corporativos y reuniones de juntas». «¿Y qué harás?». Natalie hizo un gesto hacia los documentos financieros. «Intentaré salvar mi granja de nuevo. Tal vez», Maggie dudó, «tal vez Daniel podría ayudar con eso». «No», dijo Natalie con firmeza, «no aceptaré su dinero ni su lástima. Encontraré la manera de hacerlo por mi cuenta, como siempre lo he hecho». Pero después de que Maggie se fue, Natalie se quedó en el porche mirando la tierra que había estado en su familia durante generaciones. La luz de la luna bañaba los campos de plata, los mismos campos donde ella y Daniel habían montado a caballo, arreglado cercas y se habían enamorado. A pesar de su ira y dolor, no podía negar que sus sentimientos por él habían sido reales. Simplemente no sabía si los de él lo habían sido. A la mañana siguiente, en Richmond, Daniel entró en la sala de juntas de Whitaker Ag, precisamente a las 9 en punto. La gran mesa ovalada ya estaba rodeada de miembros de la junta, principalmente hombres de 50 y 60 años, aliados de larga data de su padre. James Whitaker se sentó a la cabeza de la mesa, con aspecto confiado y completamente en control. «Daniel», reconoció con un movimiento de cabeza, «qué bueno que te unas a nosotros después de tu descanso sabático». Varios miembros de la junta se rieron entre dientes, pero Daniel ignoró la broma, tomando asiento cerca del centro de la mesa. «Bueno, entonces», continuó James, «nuestro primer punto del orden del día es el paquete de adquisición de Davidson. Como todos saben, esto representa una oportunidad significativa de expansión en nuestras operaciones en Kentucky». Asintió a su asistente, quien comenzó a distribuir carpetas. «Las proyecciones financieras son bastante prometedoras», Daniel habló. «Antes de seguir adelante, me gustaría proponer una estrategia alternativa». Su padre frunció el ceño. «Tenemos una agenda que seguir, Daniel. Como miembro de la Junta, tengo derecho a traer nuevos negocios a la mesa», dijo Daniel con calma,
haciendo contacto visual con varios de los miembros mayores que habían conocido a su abuelo, especialmente cuando se relaciona directamente con el tema en cuestión. Uno de ellos, Walter Simmons, asintió. «Escuchemos al chico, James». Daniel se puso de pie y repartió sus propias carpetas. «Lo que propongo es un cambio fundamental en la forma en que abordamos estas adquisiciones. En lugar de obligar a estas granjas familiares a vender, creamos asociaciones, ofrecemos capital, tecnología y acceso al mercado, permitiéndoles conservar la propiedad y el control de sus tierras». Varios miembros de la junta parecieron interesados, pero James se burló. «Tonterías sentimentales. Los márgenes no están ahí». «En realidad», dijo Richard, adelantándose con más documentos, «las proyecciones muestran que en un periodo de 5 a 10 años, este enfoque sería más rentable y sostenible. También generaría una buena voluntad significativa en las comunidades rurales donde nuestra reputación ha sufrido. Sin mencionar», añadió Daniel, «que eliminaría los costos legales y la publicidad negativa de luchar contra estas familias. En los tribunales, familias que a menudo tienen vínculos multigeneracionales con sus tierras. ¿Como tu nueva novia?», dijo James con frialdad. Daniel se encontró con la mirada de su padre sin inmutarse. «Sí, como Natalie Rhodes, cuya granja agregaste a este paquete de adquisición únicamente para castigarme». Murmullos recorrieron la mesa. Walter Simmons frunció el ceño. «¿Es cierto eso, James?». «Por supuesto que no», dijo James con desdén. «La granja Rhodes es una adquisición estratégica, nada más. Entonces no te importará si la eliminamos de la consideración», desafió Daniel. Durante las siguientes 2 horas, la reunión de la junta se convirtió en una batalla de voluntades entre padre e hijo. Daniel presentó su caso metódicamente, basándose en su educación empresarial y el conocimiento práctico que había adquirido en Maple Hollow. Para su sorpresa, varios de los miembros mayores de la junta comenzaron a ponerse de su lado. «Esto me recuerda a cómo Willard Whittaker solía hacer negocios», dijo Walter Simmons, refiriéndose al abuelo de Daniel. «Construyendo relaciones, no solo comprando activos». James pudo ver que la marea estaba cambiando. «Todo esto es muy conmovedor», dijo con sarcasmo, «pero el hecho es que Daniel abandonó sus responsabilidades para jugar a granjero con alguna mujer. ¿Cómo podemos confiar en su juicio? Mi tiempo en Maple Hollow me dio ideas que habíamos estado perdiendo», replicó Daniel. «Nos hemos desconectado demasiado del trabajo real de la agricultura, de las comunidades a las que afectamos. Es por eso que nuestra reputación ha sufrido». «Ya he tenido suficiente de esto», dijo James bruscamente. «Lo someteremos a votación, mi plan de adquisición contra la fantasía de asociación de Daniel». La votación estuvo reñida, pero para la visible sorpresa de James, la propuesta de Daniel fue aprobada por un estrecho margen. «Esto no ha terminado», dijo James en voz baja a Daniel cuando la reunión terminó. «Puede que hayas ganado hoy, pero no pienses ni por un momento que has tomado el control de esta empresa». «Nunca se trató del control», respondió Daniel. «Se trata de hacer lo correcto». Mientras la sala de juntas se vaciaba, Richard se acercó a Daniel. «Eso fue impresionante. Pero, ¿ahora qué? ¿De verdad crees que tu señorita Rhodes te perdonará solo porque salvaste su granja?» Daniel negó con la cabeza. «Salvar su granja fue lo correcto, independientemente de si me perdona. Pero no me doy por vencido con ella, Richard. No puedo». Esa tarde, Daniel hizo una parada más antes de salir de Richmond, la antigua oficina de su abuelo, preservada como una especie de museo del fundador de la empresa. De niño, Daniel había pasado horas aquí, escuchando las historias de su abuelo sobre la construcción del negocio, un apretón de manos a la vez. «Creo que te hubiera gustado, abuelo», le dijo Daniel a la habitación vacía. «Natalie se parece mucho a ti, testaruda, con principios, conectada con la tierra». Sus ojos se posaron en un documento enmarcado en la pared, la filosofía empresarial original de su abuelo, escrita a máquina en una máquina de escribir manual. Hace décadas. La tierra no es simplemente un activo que debe adquirirse, sino una confianza que debe preservarse. Quienes la trabajan no son obstáculos que deben eliminarse, sino socios que deben valorarse.
construye con ellos, no sobre ellos. Daniel tomó una foto con su teléfono y luego salió de la oficina con renovada determinación. Tenía un largo viaje por delante y ninguna garantía de que Natalie siquiera le hablaría cuando llegara. Pero tenía que intentarlo. El sol se estaba poniendo cuando la camioneta de Daniel, no el coche de la empresa, sino su propia camioneta que había recuperado, del almacén, giró hacia el camino de grava familiar de la granja Maple Hollow. Su corazón latía con fuerza mientras la granja aparecía a la vista, con luces cálidas brillando en las ventanas. Se estacionó y se sentó un momento, reuniendo su coraje. En el bolsillo de su chaqueta estaba la escritura de la granja Maple Hollow, ahora libre de todas las deudas. Se la había cedido a Natalie completamente, sin condiciones. Si ella lo rechazaba, al menos tendría su tierra. Pero esperaba desesperadamente que no lo rechazara. Daniel salió de la camioneta justo cuando se abrió la puerta principal. Natalie estaba parada en el porche, silueteada por la luz detrás de Men's. Ella claramente lo había visto llegar por el camino. «¿Qué haces aquí?», llamó con su voz cautelosa. Daniel se acercó lentamente, deteniéndose al pie de los escalones del porche. «Tenía que verte», dijo, «para intentar explicarte». «No hay nada que explicar», dijo Natalie, cruzándose de brazos. «Mentiste sobre quién eras durante meses». «Sí», admitió, «y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida, pero nunca mentí sobre cómo me sentía por ti, Natalie. Nunca». Su expresión seguía siendo escéptica. «¿Por qué debería creer nada de lo que dices ahora?». Daniel respiró hondo. «Porque no te estoy pidiendo que me aceptes de nuevo. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas la verdad, todo». Algo en su voz debió haberla llegado porque, después de un largo momento, Natalie asintió. «Estoy escuchando». Daniel explicó todo. Su desilusión con las prácticas comerciales de su padre, su decisión impulsiva de irse, cómo encontrar Maple Hollow había comenzado simplemente como un lugar para esconderse, pero se había convertido en mucho más. «Cuando te conocí», dijo, «estaba perdido, intentando averiguar quién era fuera del nombre de mi familia. Debería haberte dicho la verdad antes, pero tenía miedo. Miedo de que una vez que supieras quién era realmente, todo cambiaría». «Cambió», señaló Natalie. «Sí», reconoció Daniel, «y eso es culpa mía. Traicioné tu confianza y no puedo deshacer eso, pero lo que sentí por ti, lo que todavía siento, eso fue real, Natalie, lo más real de mi vida». La expresión de Natalie se suavizó ligeramente, pero permaneció donde estaba. «Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Vuelves a tu vida corporativa y yo me quedo aquí intentando mantener este lugar en funcionamiento?» Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó la escritura doblada. «En realidad, esa es parte de la razón por la que vine», se la tendió. «Esto es para ti». Con cautela, Natalie bajó los escalones y tomó el papel. Al desplegarlo y leerlo, sus ojos se abrieron. «¿Qué es esto?», exigió. «Las escrituras de Maple Hollow Farm», explicó Daniel. «Libres de cargas. El banco vendió la hipoteca a Whitaker Ag y la hice transferir a tu nombre, sin condiciones». Natalie lo miró con incredulidad. «¿Tú compraste mi granja?». «La salvé», corrigió Daniel suavemente. «De mi padre, que planeaba adquirirla como parte de un paquete mayor, pero ahora es tuya, completamente, tanto si me quieres en tu vida como si no». «No lo entiendo», dijo Natalie, meneando la cabeza. «¿Por qué harías esto?». «Porque te quiero», dijo Daniel simplemente. «Porque esta tierra es parte de lo que eres, y porque era lo correcto». Natalie miró las escrituras, luego volvió a mirar a Daniel. «Nunca quise tu dinero». «Lo sé», dijo con una sonrisa triste. «Querías mi verdad. Pues aquí está. Soy Daniel Whitaker. Nací en un privilegio que no me gané. He pasado las últimas 48 horas luchando contra mi padre y la junta para cambiar el funcionamiento de nuestra empresa. Y nunca he amado a nadie como te amo a ti». Las lágrimas llenaron los ojos de Natalie, pero ella las apartó. «¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Richmond?». Daniel negó con la cabeza. «He aceptado un nuevo puesto en la empresa».
jefe de una nueva división centrada en asociaciones sostenibles con granjas familiares. Tendré que viajar a veces, pero dudó. Esperaba poder establecerme aquí si me aceptas. ¿Cómo qué?, preguntó Natalie. ¿Mi novio? ¿Mi peón de granja? Como lo que me permitas ser, respondió Daniel honestamente. Socio, amigo, o simplemente un vecino que ayuda a veces. No espero que me perdones de inmediato, o quizás nunca, pero te pido una oportunidad para recuperar tu confianza. El momento se extendió entre ellos, lleno de todo lo que se había perdido y de todo lo que aún podría ser posible. Me hiciste daño, dijo Natalie finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, reconoció Daniel, y pasaré cada día intentando remediarlo si me lo permites. Natalie miró su granja realmente suya ahora, luego al hombre que estaba frente a ella. El hombre que le había mentido sobre su nombre, pero que le había mostrado su corazón de 1000 maneras verdaderas durante sus meses juntos. Necesito tiempo, dijo ella. Daniel asintió tratando de ocultar su decepción. Lo entiendo, me iré. Cuando se giró para irse, Natalie volvió a hablar. No dije que necesitaba que te fueras, dije que necesitaba tiempo. Daniel se detuvo, la esperanza floreciendo en su pecho. ¿Qué estás diciendo? Natalie dio un paso hacia él. Estoy diciendo que quizás podrías arreglar esa tubería con goteras del granero mientras lo pienso, la que se suponía que debías arreglar antes de irte. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Daniel. Puedo hacer eso. Y quizás, continuó Natalie, dando otro paso más cerca, mientras lo haces, puedo pensar en cuánto te he echado de menos, incluso cuando estaba furiosa contigo. Yo también te he echado de menos, dijo Daniel suavemente. Cada minuto. Permanecieron frente a frente en la luz que se desvanecía, las escrituras de Maple Hollow Farm aún apretadas en la mano de Natalie. Sigo enfadada, advirtió ella. Tienes todo el derecho a estarlo, y va a llevar mucho tiempo antes de que vuelva a confiar plenamente en ti. Daniel asintió. Lo sé. Natalie respiró hondo. Pero todavía te quiero. Dios me ayude. Intenté parar, pero no pude. Esas palabras, las palabras que temía que nunca volvería a oír, casi pusieron a Daniel de rodillas. Lentamente, dándole todas las oportunidades de retroceder, acortó la distancia entre ellos. Cuando sus labios finalmente se encontraron, se sintió como volver a casa. La brisa del principio del otoño susurró entre los árboles que rodeaban Maple Hollow Farm, trayendo consigo el aroma de manzanas maduras y la promesa de días más frescos por delante. 3 meses habían pasado desde el regreso de Daniel, 3 meses de reconstruir la confianza, un día a la vez. Fiel a su palabra, Daniel había comenzado con esa tubería con goteras en el granero. Luego pasó a otras 100 pequeñas reparaciones y mejoras en la granja. Algunos días trabajaban codo con codo en un cómodo silencio. Otros días hablaban durante horas llenando los vacíos de sus historias, aprendiéndose el uno al otro de nuevo. Natalie estaba sentada en la mesa de la cocina revisando los libros de la granja. Una taza de café se enfriaba a su lado. Por primera vez en años, las columnas de números no la llenaban de temor. Con la hipoteca pagada, había podido invertir en nuevos equipos y ampliar sus plantaciones. El programa de cría de caballos que su padre había comenzado también estaba mostrando una nueva promesa, con 2 nuevos potros esperados en primavera. Oyó abrirse y cerrarse la puerta mosquitera, luego los pasos de Daniel, cruzando el suelo, de la cocina. Se acercó por detrás de su silla y colocó sus manos sobre sus hombros, masajeando suavemente la tensión. ¿Cómo va?, preguntó, señalando con la cabeza los libros de contabilidad. Mejor de lo que jamás imaginé, admitió. Natalie, podríamos obtener beneficios este año. Daniel sonrió. Nunca lo dudé. Ella levantó la mano para cubrir una de sus manos con la suya. Eso nos hace uno de los dos. Él se inclinó para besarle la coronilla. Ten un poco de fe, señorita. Rhodes, en los meses transcurridos desde su regreso, se habían adaptado a un nuevo ritmo.
Daniel dividía su tiempo entre la granja y su trabajo en Whitaker Agricultural Industries, utilizando Maple Hollow como campo de pruebas para el nuevo modelo de asociación que estaba desarrollando con otras granjas familiares de la región. No siempre fue fácil, pero lo estaban consiguiendo. Hablando de fe, dijo Daniel, Richard llamó. La Junta aprobó la financiación para la iniciativa de granjas familiares. Podemos empezar a implementarla el próximo mes. Natalie se giró en su silla para mirarlo, sus ojos brillantes de emoción. Eso es maravilloso. Tu padre debe estar furioso. Daniel rió entre dientes. Se está reconciliando, aunque no lo creas. Los primeros resultados son difíciles de refutar. Las granjas de nuestro programa piloto están mostrando mayores rendimientos y mejores métricas de sostenibilidad. Incluso él tiene que admitir que es un buen negocio. Nunca pensé que vería el día en que Whitaker Ag ayudaría a las pequeñas granjas en lugar de intentar tragárselas. La gente puede cambiar, dijo Daniel suavemente, con la motivación adecuada. La mirada que le dirigió hizo que el corazón de Natalie se acelerara, incluso después de todos estos meses. A veces aún se maravillaba del viaje que habían hecho, de extraños a amantes, a enemigos y ahora a socios en todos los sentidos de la palabra. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Daniel, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse de la silla. «Ven conmigo». La llevó afuera a su camioneta. «Necesitamos dar un pequeño paseo». «¿A dónde vamos?», preguntó Natalie, curiosa. «Ya verás». 20 minutos después, llegaron a la antigua propiedad Davidson que limitaba con Maple Hollow al este. La granja había estado vacía durante casi un año, desde que la anciana pareja que la poseía había vendido a regañadientes a un promotor después de que sus hijos no mostraran interés en hacerse cargo. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Natalie mientras Daniel la ayudaba a bajar de la camioneta. «Bueno», dijo tomándola de la mano, «pensé que podríamos echar un vistazo a nuestra posible nueva expansión». Natalie dejó de caminar. «¿Qué quieres decir?». Los ojos de Daniel brillaban de emoción. «El acuerdo de desarrollo fracasó. El terreno está disponible de nuevo y pensé, bueno, con Maple Hollow funcionando tan bien, podría ser el momento de considerar la ampliación de nuestra operación». «Nuestra operación», repitió Natalie, su voz suave. Habían tenido cuidado de mantener sus finanzas separadas, incluso cuando sus vidas se habían entrelazado cada vez más. Daniel había insistido en que Maple Hollow siguiera siendo completamente suya, queriendo que ella supiera que su amor no tenía condiciones. «Solo si quieres», dijo rápidamente. «Era solo una idea. El terreno tiene buen acceso al agua y hay pasto suficiente para duplicar tu programa de cría de caballos». Natalie miró las colinas ondulantes, imaginando las posibilidades. «Es un gran paso», dijo ella. «¿Demasiado grande?», preguntó Daniel. «Con cuidado». Ella apretó su mano. «No, simplemente grande». Recorrieron juntos la línea de propiedad, discutiendo cómo se podrían integrar las dos granjas. La antigua casa Davidson necesitaría reparaciones, pero el granero era sólido y los campos habían estado bien mantenidos antes de que los propietarios se fueran. «Podríamos convertir la antigua casa en una oficina para la iniciativa de granjas familiares», sugirió Daniel. «Dirigir todo el programa desde aquí en lugar de Richmond». Natalie lo miró. «¿Harías eso? ¿Trasladar toda tu operación aquí?» «En 1910, un abrir y cerrar de ojos», dijo Daniel sin dudarlo. «Richmond nunca se sintió como un hogar de la manera en que lo hace este lugar». Hizo una pausa, mirando el terreno. «De la manera en que tú lo haces». La simple honestidad de sus palabras tocó algo profundo dentro de Natalie. Durante estos últimos meses, ella lo había visto trabajar incansablemente para demostrarse a sí mismo, no con grandes gestos, sino con acciones constantes que mostraban su compromiso con ella, con la granja y con los valores